Un joven médico atendió a un hombre sin hogar en la clínica. Cuando revisó su historial médico, se dio cuenta de que compartían más que un apellido. En una ciudad donde el ajetreo diario dejaba poco espacio para notar los detalles, en un rincón discreto de una pequeña clínica, una historia extraordinaria comenzaba a entretejerse. Aquella tarde lluviosa, el doctor Sebastián Flores, un joven médico conocido por su dedicación y espíritu altruista, terminaba su turno en la sala de emergencias. Apenas comenzaba a sentir el alivio del descanso cuando, de pronto, la puerta de la clínica se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado entró, trayendo consigo un hombre mayor, encorvado y con la mirada perdida, cubierto por una manta harapienta que apenas lo protegía de la tormenta. El personal de recepción lo miró con una mezcla de compasión y resignación. No era raro que personas sin hogar buscaran refugio en la clínica. Sebastián, sin embargo, sintió algo diferente al ver a aquel hombre. Había algo en su expresión, una combinación de desamparo y vulnerabilidad, que parecía suplicar más allá de las palabras. ¿Está todo bien?, preguntó Sebastián, acercándose con cautela. El hombre levantó la vista, revelando unos ojos cansados pero intensos, como si cargaran una historia que nadie había querido escuchar. Con voz débil, murmuró: «Me siento mal, muy mal». Sebastián lo ayudó a sentarse en una camilla, notando las manos temblorosas del hombre y la delgadez extrema que evidenciaba el hambre y el abandono. La primera impresión del médico fue clara: este hombre necesitaba ayuda inmediata. Pero al acercarse para comenzar el examen, algo llamó su atención. Bajo la suciedad de los años y las capas de descuido, había una marca peculiar en la muñeca del hombre, una cicatriz en forma de media luna. Sin darle demasiada importancia, Sebastián se concentró en estabilizarlo. Mientras lo hacía, el hombre se resistía a compartir su información personal. Apenas pudo balbucear su nombre: Ricardo. Sebastián trató de obtener más datos, pero lo único que el hombre parecía dispuesto a admitir era que llevaba años en las calles, sin nadie a quien recurrir. Sin embargo, el protocolo era claro: Sebastián debía revisar cualquier historial médico previo antes de continuar con los tratamientos. Al buscar el nombre en la base de datos, Sebastián no pudo evitar un escalofrío. Allí, entre las entradas más antiguas, encontró un expediente que parecía casi olvidado. Pero lo que vio al abrirlo lo dejó petrificado. Con la mirada fija en la pantalla, sus pensamientos se detuvieron. Una sola línea lo impactó como un rayo: el hombre que había llegado de la nada compartía no solo su apellido, sino también algo más profundo, algo que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La lluvia seguía golpeando las ventanas de la clínica, y Sebastián no sabía que, al atender a Ricardo, había abierto una puerta que lo llevaría a enfrentarse con los secretos más oscuros de su propia historia. La ciudad era un mosaico de contrastes. Grandes edificios reflejaban el brillo del progreso, mientras que, a sus pies, callejones oscuros y desgastados contaban historias de lucha y abandono. Era aquí, en el corazón de esta dualidad, donde Sebastián Flores había encontrado su vocación. A sus 29 años, Sebastián se había ganado una reputación como médico comprometido. Graduado con honores, trabajaba en una pequeña clínica que atendía principalmente a personas de bajos recursos. Para él, cada paciente era una oportunidad de marcar la diferencia, un recordatorio de por qué había decidido dedicar su vida a la medicina. Sin embargo, bajo esa dedicación incansable, Sebastián cargaba una herida que rara vez mostraba a los demás: la ausencia de respuestas sobre su propia historia familiar. Sebastián había crecido en un hogar amoroso, pero incompleto. Adoptado a los 3 años por una pareja que no podía tener hijos, siempre había sentido curiosidad por sus orígenes biológicos. Sus padres adoptivos, Pilar y Ernesto, le ofrecieron todo lo que podían: amor, educación y una vida llena de oportunidades. Pero, a pesar de ello, no pudieron llenar el vacío que le generaba no conocer quién era o de dónde venía. De pequeño, Sebastián había preguntado insistentemente por su familia biológica, pero Pilar siempre respondía con cautela: «Hijo, lo único que sabemos es que tu madre no podía cuidarte. Pero eso no cambia quién eres hoy ni cuánto te queremos». Sebastián aceptaba esas palabras con gratitud, pero la duda permanecía.
¿Quiénes eran sus padres biológicos? ¿Qué los había llevado a dejarlo? ¿Había hermanos, tíos, alguien allá afuera que compartiera su sangre? Estas preguntas se habían convertido en un murmullo constante en su mente, aunque con los años aprendió a acallarlo enfocándose en su carrera. En la clínica, Sebastián era más que un médico. Sus colegas lo admiraban por su empatía, y los pacientes lo describían como alguien que siempre estaba dispuesto a escuchar. Pero ser testigo del sufrimiento diario también pasaba factura. A menudo se preguntaba si realmente estaba logrando algún cambio o si su trabajo era apenas una gota en un océano de problemas. El entorno de la clínica reflejaba esa lucha. Ubicada en un vecindario olvidado por el progreso, las paredes de la sala de espera estaban desgastadas y los muebles, viejos pero funcionales. Cada rincón tenía un aire de resistencia, como si el lugar, al igual que sus pacientes, se aferrara a la esperanza con uñas y dientes. Era en este escenario donde Sebastián conoció a Ricardo, el hombre sin hogar que entraría tambaleándose en su vida aquella tarde lluviosa. Pero antes de ese encuentro, el día de Sebastián había comenzado como cualquier otro. Amaneció temprano, como siempre, en su pequeño departamento. El olor del café recién hecho llenaba la cocina mientras revisaba los casos pendientes en su tableta. La clínica estaba al límite de su capacidad, y ese día no sería la excepción. Otro día más, Flores, se dijo a sí mismo frente al espejo mientras ajustaba su bata blanca. En el camino a la clínica, observó el bullicio de la ciudad, los vendedores ambulantes, los niños corriendo hacia la escuela y, en los rincones menos visibles, las figuras de personas sin hogar que buscaban refugio del frío. Sebastián siempre sentía un nudo en el estómago al verlos. ¿Cuántas historias se escondían detrás de esas miradas perdidas? Una vez en la clínica, el caos habitual lo recibió con los brazos abiertos. La recepción estaba llena, y los suspiros agotados de los enfermeros indicaban que iba a ser un día largo. Sebastián comenzó su jornada atendiendo casos de rutina, un niño con fiebre, un anciano con dolores crónicos, una mujer embarazada preocupada por sus contracciones prematuras. Pero incluso en medio de la rutina, algo lo inquietaba ese día, una sensación que no lograba definir. Al mediodía, se permitió un breve descanso. Caminó hasta la pequeña cafetería cercana, donde solía refugiarse para recargar energías. Mientras sorbía su café, su mente volvió, como tantas veces, a las preguntas sobre su pasado. En su bolsillo llevaba un colgante que su madre adoptiva le había entregado años atrás. Era el único objeto que quedaba de su vida antes de ser adoptado, una pequeña medalla con la inicial R grabada. Nadie sabía qué significaba, pero para Sebastián, era un vínculo tangible con el pasado que tanto ansiaba comprender. El regreso a la clínica marcó el comienzo de la tarde, y con ella, el encuentro que cambiaría todo. Cuando Ricardo apareció en la puerta, mojado por la lluvia y visiblemente enfermo, Sebastián lo notó de inmediato. Había algo en el que destacaba, aunque no supo identificar qué. A pesar de su experiencia viendo casos similares, algo en la fragilidad del hombre lo conmovió. Mientras lo ayudaba a sentarse y comenzaba a examinarlo, Ricardo apenas hablaba. Sus respuestas eran breves, sus ojos evitaban el contacto directo, pero había un aire de familiaridad en su voz, una resonancia que Sebastián no podía ignorar. Cuando finalmente consiguió su nombre, esa sensación se intensificó. Ricardo. ¿Ricardo qué? Preguntó Sebastián, intentando mantener un tono profesional mientras tomaba notas. Ricardo Flores, respondió el hombre con un hilo de voz. Sebastián detuvo el bolígrafo por un momento. Era una coincidencia, pensó, pero el apellido lo sorprendió. No era tan raro, pero tampoco tan común. Sin embargo, decidió no darle mayor importancia y continuó con el protocolo. Fue entonces cuando, al revisar la base de datos de la clínica, encontró un expediente relacionado con Ricardo. Su nombre estaba registrado en un hospital cercano, con notas que databan de décadas atrás. Sebastián comenzó a leer, pero lo que encontró no era lo que esperaba. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos recorrían las líneas del documento. En ese instante, Sebastián no lo sabía, pero había dado el primer paso hacia un descubrimiento que alteraría no solo su vida, sino también la de Ricardo.
Aquel hombre, que parecía ser apenas otra alma olvidada en las calles de la ciudad, traía consigo secretos que obligarían a Sebastián a enfrentar las preguntas que había evitado durante toda su vida. Y así, en medio del bullicio de la clínica y el murmullo constante de la lluvia, el pasado comenzó a entrelazarse con el presente, preparando el terreno para una revelación que nadie habría podido anticipar. Sebastián aún sostenía la tableta en sus manos, pero su mente parecía haberse detenido. El archivo frente a él contenía algo que no podía ignorar: el nombre completo de Ricardo, Ricardo Flores, estaba vinculado a una serie de registros médicos antiguos. Sin embargo, no fue el apellido lo que más lo impactó. En la sección de antecedentes familiares, había una entrada que mencionaba a un niño, nacido en circunstancias difíciles, dado en adopción poco después de su nacimiento. El dato parecía insignificante a primera vista, pero algo en las fechas y detalles comenzó a resonar en la mente de Sebastián. Su corazón latía con fuerza mientras repasaba mentalmente los pocos datos que sabía sobre su propia adopción, la edad aproximada de sus padres biológicos, la ubicación y las circunstancias vagas que Pilar y Ernesto le habían compartido. Todo encajaba demasiado bien. Levantó la vista y observó a Ricardo, quien, ajeno al torbellino de pensamientos de Sebastián, intentaba abrigarse mejor con la manta que le habían proporcionado. Había en él una fragilidad palpable, pero también un aire de misterio que Sebastián no había notado antes. ¿Podría ser posible? ¿Era este hombre, que apenas unas horas atrás había entrado tambaleándose en la clínica, alguien conectado a su pasado? Decidió abordar el tema con cautela. Aunque su corazón pedía respuestas, su mente le advertía que no se precipitara. Como médico, debía mantener el profesionalismo, pero como hombre, sentía la necesidad urgente de saber más. «Ricardo, ¿has estado en esta ciudad mucho tiempo?», preguntó Sebastián con un tono casual, mientras fingía continuar con las preguntas rutinarias. Ricardo lo miró con desconfianza, como si las palabras escondieran una intención oculta. «Mucho». «¿Por qué lo preguntas?». Sebastián dudó antes de responder. «Solo curiosidad. A veces es útil saber de dónde vienen los pacientes para entender mejor sus necesidades». Ricardo soltó una risa amarga. «No creo que a nadie le interese de dónde vengo». Esa respuesta, aunque sencilla, caló hondo en Sebastián. Sabía que no podía forzar la conversación, pero cada respuesta evasiva de Ricardo no hacía más que alimentar su curiosidad. Decidió concentrarse en los datos del archivo. Quizás había más pistas allí que le ayudarían a entender lo que estaba ocurriendo. Mientras revisaba el historial de Ricardo, notó algo extraño. Había un vacío significativo en los registros, casi 2 décadas sin ninguna entrada médica. Sebastián sabía que esto no era raro en personas sin hogar, pero una nota al final del expediente llamó su atención. Era un comentario hecho por un médico que había atendido a Ricardo años atrás: «Paciente se niega a hablar de su familia o de su pasado. Muestra signos de trauma emocional significativo». Sebastián intentó ignorar el escalofrío que recorrió su espalda. Cerró el archivo y volvió a centrarse en Ricardo. Tenía demasiadas preguntas, pero necesitaba abordarlas con cuidado. «Ricardo, veo aquí que estuviste en el hospital hace algunos años. ¿Recuerdas qué ocurrió?», preguntó, tratando de sonar casual. Ricardo bajó la mirada. «Son cosas que es mejor olvidar, doctor. Algunas heridas no se curan, ¿sabe?». El tono de su voz era tan sombrío que Sebastián decidió no insistir. Sin embargo, algo dentro de él le decía que había más en esta historia de lo que Ricardo estaba dispuesto a admitir. Esa noche, después de que Ricardo se quedara dormido en la camilla que le habían asignado temporalmente, Sebastián no pudo evitar regresar al archivo. Cuanto más leía, más preguntas surgían en su mente. Las fechas coincidían demasiado bien con su propia historia, pero no había pruebas definitivas. Sebastián sabía que lo que estaba haciendo iba más allá de lo profesional. Sus emociones estaban nublando su juicio, pero no podía evitarlo. ¿Qué posibilidades había de que este hombre, aparentemente un extraño, estuviera conectado a su vida? Y si lo estaba, ¿por qué había terminado en las calles? La pregunta más perturbadora era si Ricardo sabía algo.
Su resistencia a hablar de su pasado podría ser solo un reflejo de los años de sufrimiento, o tal vez había algo que estaba ocultando deliberadamente. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Mientras Ricardo se recuperaba, Sebastián no podía dejar de observarlo, buscando algo, cualquier cosa, que confirmara sus sospechas. Entre los enfermeros y el resto del personal, la presencia de Ricardo no era más que una adición más a las muchas historias tristes que pasaban por la clínica. Pero para Sebastián, cada interacción con él era una pieza más de un rompecabezas que no sabía si quería terminar. Finalmente, decidió dar un paso que nunca había considerado antes. En uno de sus descansos, visitó el orfanato donde había pasado sus primeros años de vida. Llevaba décadas sin regresar, pero sentía que debía hacerlo. Quizás allí encontraría alguna pista que conectara su historia con la de Ricardo. El lugar estaba casi igual que en sus recuerdos, un edificio viejo, con paredes desgastadas y un aire melancólico. Una de las trabajadoras, una mujer mayor llamada Rosario, lo recibió con una sonrisa cálida. Sebastián Flores, recuerdo ese nombre. Fuiste uno de nuestros niños más queridos, dijo Rosario mientras lo guiaba a una pequeña sala llena de archivos. Gracias, Rosario. Estoy buscando información sobre mis primeros años aquí. En especial, sobre mis padres biológicos. ¿Cree que haya algo en los registros? Preguntó Sebastián, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. Rosario asintió y comenzó a buscar entre los archivos. Después de unos minutos, encontró un sobre viejo etiquetado con el nombre de Sebastián. Dentro, había solo unos pocos documentos, el acta de adopción, una foto borrosa de un bebé y una breve carta escrita a mano. Sebastián tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Aunque las palabras eran pocas, eran suficientes para dejarlo atónito. Querido Sebastián, no puedo cuidarte, pero espero que algún día entiendas cuánto te amé. Mi vida ha sido un desastre, pero quiero que la tuya sea mejor. Algún día, quizás el destino nos reúna. Con amor. R. Esa única inicial, R, lo golpeó como un martillo. Su mente volvió de inmediato a Ricardo y a la cicatriz en forma de media luna que había visto en su muñeca. ¿Era posible que ese hombre fuera quien había escrito esta carta? ¿Era su padre biológico? El regreso a la clínica estuvo lleno de ansiedad. Sebastián sabía que debía confrontar a Ricardo, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Si sus sospechas eran ciertas, este descubrimiento cambiaría todo lo que sabía sobre su vida. Al llegar, encontró a Ricardo despierto, mirando por la ventana con una expresión distante. Sebastián tomó aire y se acercó. Ricardo, necesito preguntarte algo importante. Ricardo lo miró con curiosidad y algo de temor. ¿De qué se trata, doctor? Sebastián sostuvo la carta en sus manos, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Creo que tú y yo estamos conectados de una forma que ninguno de los dos esperaba. El silencio que siguió fue absoluto, cargado de tensión. Ricardo lo observó con una mezcla de sorpresa y confusión. Sus manos comenzaron a temblar, y su rostro, que hasta ese momento había permanecido estoico, dejó entrever una emoción profunda. El misterio estaba servido, y aunque Sebastián no tenía todas las respuestas, sabía que estaba a punto de descubrir la verdad. Si estás disfrutando este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir disfrutando estas maravillosas historias. El silencio entre Sebastián y Ricardo parecía interminable. El joven médico sostuvo la carta con una mezcla de incertidumbre y ansiedad, mientras el hombre sin hogar lo observaba con una expresión desconcertada. Por un momento, Sebastián pensó que había cometido un error al mostrarle la nota. Sin embargo, cuando Ricardo extendió la mano temblorosa para tomarla, supo que algo importante estaba a punto de revelarse. Ricardo leyó las palabras escritas en el papel amarillento y su rostro cambió lentamente. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una emoción que Sebastián no pudo descifrar. La mano que sostenía la carta comenzó a temblar, y cuando terminó de leer, Ricardo la dejó caer al suelo como si el peso de esas palabras fuera demasiado para él. ¿De dónde sacaste esto?
Preguntó con un hilo de voz, apenas audible. Había algo en su tono que parecía una mezcla de sorpresa, miedo y algo que se parecía mucho a la culpa. Sebastián tragó saliva. Sabía que no podía retroceder ahora. Había llegado demasiado lejos para ignorar las señales. Estaba en mi archivo de adopción, respondió con sinceridad, sin apartar la vista de Ricardo. Encontré esta carta junto con algunos documentos antiguos. Creo que tú escribiste esto. Ricardo se quedó inmóvil, como si la confesión lo hubiera petrificado. Su mirada se perdió en algún punto distante de la habitación y por un momento Sebastián pensó que no iba a responder. Pero entonces, Ricardo se levantó lentamente de la camilla, tambaleándose un poco, y caminó hacia la ventana. Allí, con la mirada fija en el horizonte, comenzó a hablar. Hace mucho tiempo, cometí muchos errores, demasiados como para recordarlos todos. Pero hay cosas que no puedes olvidar, no importa cuánto lo intentes. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra llevaba un peso emocional que llenaba la habitación. Sí, yo escribí esa carta. Y sí, creo que sé quién eres tú. Sebastián sintió que el aire se volvía más pesado. Las palabras de Ricardo confirmaban sus sospechas, pero también abrían una puerta a un pasado que no estaba seguro de querer explorar. ¿Qué pasó?, preguntó con un tono suave, tratando de no presionar demasiado. ¿Por qué me dejaste? Ricardo soltó una risa amarga, que sonó más como un lamento que como una expresión de humor. No fue una decisión fácil, hijo. La palabra hijo salió de sus labios con una mezcla de ternura y dolor, y Sebastián no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Pero en ese momento, no tenía otra opción. Estaba metido en cosas que no podía controlar, cosas que me habrían destruido, y a ti contigo. Así que hice lo único que pensé que podría salvarte. Te entregué a alguien que pudiera darte una vida mejor. La revelación cayó sobre Sebastián como una luz. Por un lado, sentía una extraña sensación de alivio al obtener respuestas sobre su pasado. Pero por otro, las palabras de Ricardo solo planteaban más preguntas. ¿Qué era lo que lo había llevado a tomar una decisión tan extrema? ¿Qué cosas tan terribles lo habían obligado a abandonar a su hijo? ¿Qué cosas eran esas?, preguntó Sebastián, incapaz de contener su curiosidad. ¿Por qué no pudiste quedarte conmigo? Ricardo dudó por un momento, como si estuviera sopesando cuánta verdad podía soportar Sebastián. Finalmente, volvió a mirarlo, y en sus ojos había una expresión de arrepentimiento profundo. Eran tiempos difíciles. Me metí en negocios peligrosos, con gente peligrosa. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran demasiado. Cuando naciste, ya estaba huyendo. Sabía que no podía protegerte, no con la vida que llevaba. Así que tomé la decisión más dolorosa de mi vida, y te dejé. Sebastián sintió que sus emociones se arremolinaban dentro de él. Había imaginado muchas veces cómo serían sus padres biológicos, porque lo habrían dado en adopción. Pero nunca se había preparado para algo como esto. La idea de que su propio padre hubiera estado huyendo de un peligro inminente era algo que no podía procesar del todo. ¿Esa gente peligrosa aún está buscándote?, preguntó, casi sin darse cuenta de lo que decía. Ricardo lo miró fijamente, y por un momento, Sebastián vio en sus ojos un destello de miedo. Luego, Ricardo negó con la cabeza. No lo sé. Han pasado muchos años. Pero esa es una de las razones por las que nunca intenté buscarte. No quería arriesgarme a ponerte en peligro. Pensé que si me mantenía alejado, podrías tener la vida que merecías. El silencio que siguió fue casi insoportable. Sebastián quería decir algo, cualquier cosa, para llenar el vacío. Pero las palabras se le escapaban. Sentía una mezcla de emociones que no podía identificar, tristeza, enojo, confusión y una extraña sensación de conexión con aquel hombre que, hasta hacía poco, era solo un extraño. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Lo único que lamento más que haberte dejado es no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentar mi pasado. Tal vez, si lo hubiera hecho, todo habría sido diferente. Sebastián lo miró,
y por primera vez, vio a Ricardo no solo como un hombre sin hogar, sino como alguien que había llevado una carga inmensa durante toda su vida. Sintió una oleada de compasión, pero también una determinación creciente. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez aún había algo que podía hacer para ayudar a Ricardo y a sí mismo. No podemos cambiar lo que pasó, dijo finalmente. Pero tal vez podamos encontrar una manera de seguir adelante. Ricardo lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. Asintió lentamente, como si las palabras de Sebastián fueran un bálsamo para las heridas de su alma. Pero en el fondo, ambos sabían que la historia no había terminado. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados cabos sueltos. Y aunque Sebastián no podía prever lo que vendría, estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo que eso implicara. El misterio seguía vivo, y con cada paso que daba, Sebastián sentía que se adentraba más en un terreno desconocido, donde las respuestas podrían ser más perturbadoras de lo que jamás hubiera imaginado. Sebastián no podía quitarse de la cabeza la conversación que acababa de tener con Ricardo. Mientras caminaba hacia su pequeño departamento, repasaba una y otra vez las palabras de aquel hombre. El peso de las revelaciones lo había dejado aturdido, pero sabía que, para entender completamente su historia, tenía que profundizar más. La curiosidad, mezclada con un deseo creciente de ayudar a Ricardo, se apoderó de él. Decidió que su próximo paso sería investigar el pasado de su padre biológico, sin importar lo que pudiera encontrar. Al llegar a casa, Sebastián se sentó frente a su computadora portátil, encendió una lámpara que iluminaba tenuemente la habitación y comenzó a buscar. Introdujo en el navegador todos los detalles que conocía, el nombre completo de Ricardo, el lugar donde había nacido según la carta y cualquier otra pista que pudiera recordar de su conversación. Al principio, los resultados eran irrelevantes, artículos de noticias antiguos, perfiles de redes sociales que no coincidían y registros desactualizados. Pero entonces, un enlace captó su atención. Era un artículo de hace más de 25 años. El titular decía, estafa millonaria en la costa sur, red criminal desmantelada, pero algunos involucrados siguen prófugos. Sebastián sintió un escalofrío al leer el encabezado. Abrió el enlace, y a medida que leía, comenzó a comprender por qué Ricardo había dicho que estaba huyendo de personas peligrosas. El artículo detallaba una operación ilegal de gran escala que involucraba fraudes financieros, lavado de dinero y actividades criminales relacionadas con un grupo conocido por su brutalidad. Entre los nombres mencionados estaba el de Ricardo Fabián Morales, señalado como un actor menor en la red, alguien que había sido manipulado para realizar tareas específicas, pero que, de alguna manera, había logrado escapar antes de ser arrestado. La última línea del artículo decía, hasta la fecha, su paradero sigue siendo desconocido. Sebastián se reclinó en su silla, tratando de procesar lo que acababa de leer. Esto no solo confirmaba las palabras de Ricardo, sino que también planteaba una pregunta más inquietante, ¿seguían esas personas peligrosas buscándolo? ¿Podría Ricardo estar aún en peligro? Y, más aterrador aún, ¿podría él mismo verse envuelto en este oscuro pasado? A la mañana siguiente, Sebastián no podía concentrarse en su trabajo. Su mente estaba llena de imágenes de Ricardo y fragmentos del artículo que había leído. Finalmente, en un momento de impulso, tomó su teléfono y marcó el número de Andrés, su mejor amigo y un detective privado. Andrés era alguien en quien podía confiar plenamente, alguien que había demostrado ser leal en los momentos más difíciles de su vida. ¿Sebas? ¿Qué pasó? Respondió Andrés con su habitual tono despreocupado. Necesito tu ayuda con algo. Es complicado, dijo Sebastián, tratando de no sonar demasiado desesperado. Andrés guardó silencio por un momento, lo que significaba que estaba evaluando la seriedad del asunto. Dime dónde nos encontramos, respondió finalmente. Sebastián le explicó la situación en un café cerca de la clínica. Durante la conversación, le mostró la carta, le habló de su encuentro con Ricardo y le mencionó el artículo que había encontrado. Andrés, que había escuchado muchas historias extrañas en su carrera, no pudo evitar arquear una ceja. Esto suena peligroso, Sebas.
Si este tipo estuvo involucrado con gente de esa calaña, no podemos tomárnoslo a la ligera. ¿Estás seguro de que quieres seguir investigando? Preguntó Andrés con una mezcla de preocupación y profesionalismo. Es mi padre, Andrés. No puedo ignorarlo. Si él está en peligro, quiero ayudarlo. Y si hay algo que pueda descubrir sobre mi pasado, necesito saberlo. Andrés suspiró. Sabía que no podía convencer a Sebastián de que abandonara la idea, así que asintió lentamente. De acuerdo, pero vamos a hacerlo con cuidado. Dame unos días para investigar un poco más. Mientras tanto, no hagas nada imprudente. Sebastián asintió, agradecido por el apoyo de Andrés, pero también consciente de que la espera lo consumiría. Esa noche, Sebastián decidió visitar a Ricardo nuevamente. Quería hablar con él, obtener más detalles sobre lo que había ocurrido en su pasado. Al llegar a la clínica, encontró a Ricardo sentado en una esquina del comedor, con la mirada perdida en su taza de café. Ricardo, necesito que me cuentes más, dijo Sebastián, sentándose frente a él. El hombre levantó la mirada, y por un momento, pareció considerar si debía hablar. Finalmente, suspiró y comenzó a narrar. Yo no era nadie importante en ese grupo. Era un chico joven, ingenuo, que solo quería ganar algo de dinero rápido. Me prometieron el cielo y la tierra, y yo les creí. Pero pronto me di cuenta de que estaba en un mundo del que no podía escapar. Esa gente no perdona los errores. Ricardo hizo una pausa, como si las palabras le costaran demasiado. Sebastián esperó pacientemente, sabiendo que no podía apresurarlo. Cuando me enteré de que tu madre estaba embarazada, supe que tenía que salir de ahí. Intenté alejarme, pero no es tan fácil. Ricardo cerró los ojos, luchando contra un recuerdo doloroso. Ellos amenazaron con hacerte daño si no cooperaba. Fue entonces cuando supe que tenía que desaparecer. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Ricardo explicaban mucho, pero también planteaban más preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué Ricardo seguía vivo si había huido de ellos? ¿Crees que aún están buscándote? Preguntó finalmente. Ricardo negó con la cabeza, pero su expresión no era convincente. No lo sé. Han pasado muchos años, pero esa gente no olvida. Por eso siempre me mantuve lejos, siempre en movimiento. Pensé que, si me alejaba lo suficiente, tú estarías a salvo. Sebastián asintió, aunque sus pensamientos estaban llenos de incertidumbre. Sabía que tenía que encontrar una manera de proteger a Ricardo, pero también era consciente de que podría estar enfrentándose a algo mucho más grande de lo que podía manejar. 2 días después, Andrés lo llamó. Sebas, encontré algo. No es bueno. Sebastián sintió que el corazón se le aceleraba. Dime. Encontré registros recientes de actividad de uno de los antiguos líderes de ese grupo. Parece que está activo de nuevo, y no es precisamente alguien que deja cabos sueltos. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto significaba que Ricardo podría estar en peligro real. Sin pensarlo 2 veces, llamó a la clínica para asegurarse de que Ricardo estuviera allí, pero la respuesta que recibió lo dejó helado. Ricardo no está aquí desde anoche, dijo una de las enfermeras. Sebastián salió corriendo hacia la clínica. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Dónde estaba Ricardo? ¿Había decidido huir de nuevo? ¿O algo peor había ocurrido? Al llegar, revisó cada rincón del lugar, pero no encontró ninguna pista. Solo su camilla vacía y la sensación inquietante de que algo estaba terriblemente mal. En el fondo, Sebastián sabía que esto era solo el comienzo. El misterio se profundizaba, y cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas. Sin embargo, no podía darse por vencido. Ricardo era su padre, y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrarlo y protegerlo, aunque eso significara enfrentarse a los fantasmas de un pasado peligroso. Sebastián pasó toda la noche buscando a Ricardo. Recorrió las calles cercanas a la clínica, preguntó en albergues y hasta en pequeñas tiendas donde solía comprar.
Cada lugar era un recordatorio de lo frágil que era la vida de aquel hombre, siempre en movimiento, siempre intentando mantenerse invisible. Sin embargo, no encontró rastro alguno. El miedo se instaló en su pecho, ¿y si lo habían encontrado esas personas de las que Ricardo tanto temía? Al amanecer, recibió una llamada de Andrés. Sebas, tenemos un problema. Anoche, alguien reportó la presencia de un hombre herido cerca de un parque. La descripción coincide con Ricardo. Según el informe, lo llevaron al hospital central, pero no está claro qué pasó después. Necesitamos averiguarlo. Sebastián no perdió tiempo. Condujo rápidamente al hospital central, sus pensamientos se mezclaban entre desesperación y culpa. Si algo le había pasado a Ricardo, sentía que era su responsabilidad por haber insistido tanto en indagar en su pasado. Al llegar, se presentó en recepción, explicando que buscaba a un hombre de unos 60 años, sin hogar, posiblemente herido. ¿Es usted familiar?, preguntó la recepcionista con un tono profesional pero distante. Sí, soy su hijo, respondió Sebastián sin dudar. La mujer asintió y revisó sus registros. Tras unos minutos, levantó la mirada. Fue ingresado anoche, pero se fue antes de que el personal pudiera estabilizarlo completamente. Al parecer, alguien lo recogió. No tenemos más información. Sebastián sintió como la frustración lo invadía. ¿Quién podría haberlo recogido? ¿Habrían sido esas personas? Mientras se debatía entre la ira y el miedo, Andrés lo llamó de nuevo. Sebas, acabo de recibir una pista. Al parecer, alguien vio a un hombre que coincide con Ricardo en un almacén abandonado al sur de la ciudad. Creo que vale la pena revisarlo. El almacén estaba ubicado en una zona industrial casi desierta. Al llegar, Sebastián sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. El lugar parecía salido de una película, paredes deterioradas, ventanas rotas y un aire de abandono que hacía eco de la vida de Ricardo. Andrés lo acompañaba, armado con su experiencia como detective. Entraron al edificio con cautela. Cada paso resonaba en el silencio opresivo. De repente, escucharon un ruido. Una tos débil, casi imperceptible. Sebastián siguió el sonido, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente, en un rincón oscuro, lo vio. Ricardo estaba allí, sentado contra la pared, con el rostro marcado por el cansancio y una herida en el costado. «Papá», murmuró Sebastián, dejando caer la formalidad que hasta ahora había mantenido. Ricardo levantó la mirada y, al reconocerlo, una débil sonrisa apareció en su rostro. «Sabía que vendrías», dijo con voz ronca. Sebastián corrió hacia él, revisando rápidamente la herida. No parecía grave, pero Ricardo estaba débil y deshidratado. «Tenemos que sacarte de aquí». «No está seguro en este lugar», dijo Sebastián, ayudándolo a levantarse. Sin embargo, antes de que pudieran salir, se escucharon pasos pesados y una voz grave que resonó en el almacén. Bueno, parece que la familia finalmente se reúne. Sebastián se giró rápidamente, protegiendo a Ricardo detrás de él. 3 hombres habían entrado al almacén, y aunque no llevaban armas visibles, su presencia era intimidante. Uno de ellos, claramente el líder, tenía una mirada fría y calculadora. «Ricardo, ¿cuánto tiempo ha pasado?» «Pensé que nunca volvería a verte», dijo el hombre, con un tono que mezclaba burla y amenaza. «Déjalo en paz». «Ya no tiene nada que ver contigo ni con tu gente», respondió Sebastián, con una valentía que ni él mismo sabía que tenía. El líder lo observó con interés. «¿Y tú quién eres?», preguntó, aunque el brillo en sus ojos indicaba que ya había deducido la respuesta. «Ah, claro, el hijo perdido». «Qué conmovedor. Pero me temo que las deudas del padre siempre recaen sobre los hijos». Ricardo, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se interpuso entre Sebastián y los hombres. «Déjalo fuera de esto. Yo soy quien te debe. Llévame a mí, pero déjalo en paz». El líder soltó una carcajada seca. «¿Y por qué debería hacerlo?» «Tienes razón, Ricardo, tú eres el que nos debe». Pero él, señaló a Sebastián.
Él es un médico, alguien útil. Tal vez pueda pagar tus deudas de una manera diferente. Sebastián sintió cómo la ira comenzaba a consumirlo. Todo en él quería enfrentarse a esos hombres, pero sabía que no podía hacerlo solo. En ese momento, Andrés, que había permanecido en las sombras, decidió actuar. Con un movimiento rápido y silencioso, llamó a la policía, informando de la situación y asegurándose de que enviaran ayuda de inmediato. No dejaré que esto termine así, dijo Sebastián, enfrentando al líder directamente. Puedes intimidar a quien quieras, pero no voy a dejar que destruyas a mi familia. El líder sonrió, como si disfrutara del enfrentamiento. Pero antes de que pudiera responder, se escucharon las sirenas de la policía acercándose rápidamente. Los hombres comenzaron a mirar nerviosos hacia la salida. Esto no ha terminado, dijo el líder antes de retirarse apresuradamente con sus secuaces. Sebastián y Andrés ayudaron a Ricardo a salir del almacén justo cuando la policía llegó. Explicaron la situación a los oficiales, quienes aseguraron que harían un seguimiento para localizar a los responsables. En el camino de regreso, Ricardo parecía más tranquilo, aunque aún agotado. Sebastián, por otro lado, sentía una mezcla de alivio y preocupación. No puedo creer que hayas vivido así todos estos años, dijo Sebastián, rompiendo el silencio. Ricardo suspiró. No es algo de lo que esté orgulloso. Pero siempre pensé que era la única forma de mantenerte a salvo. Sebastián lo miró, con los ojos llenos de compasión. No tienes que hacerlo solo nunca más. Eres mi padre, y voy a ayudarte a salir de esto, cueste lo que cueste. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo dejó caer la máscara de fortaleza que había llevado durante años. Una lágrima rodó por su mejilla mientras asentía lentamente. Gracias, hijo. No sabes lo que significa para mí escuchar eso. Sebastián apretó su mano con fuerza, decidido a cumplir su promesa. Por primera vez en años, Ricardo no estaba solo. Y aunque aún quedaban desafíos por enfrentar, ambos sabían que juntos podían encontrar un camino hacia la redención y la paz que tanto anhelaban. Los días que siguieron al rescate de Ricardo fueron una mezcla de retos y pequeños triunfos. Sebastián se aseguró de que su padre recibiera atención médica y apoyo psicológico, pero sabía que el camino hacia la recuperación total sería largo. Ricardo, por su parte, comenzó a abrirse lentamente, compartiendo recuerdos fragmentados de su vida antes de caer en el olvido de las calles. Había dolor en sus palabras, pero también una esperanza que no había sentido en años. Sebastián encontró un extraño consuelo en escuchar aquellas historias, en comprender las decisiones y sacrificios que habían llevado a su padre a vivir de esa manera. Con cada palabra, sentía que el vacío que había cargado durante toda su vida empezaba a llenarse. No podía cambiar el pasado, pero sí tenía el poder de construir un nuevo futuro junto a él. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Ricardo se detuvo frente a un banco y miró al cielo. Sabes, Sebastián, nunca pensé que volvería a sentirme parte de algo. Había aceptado que mi vida terminaría en las sombras, sin que nadie me recordara. Pero tú me devolviste la luz. Se giró hacia él, con los ojos llenos de gratitud. No sé si merezco todo lo que haces por mí, pero quiero intentar ser alguien de quien puedas estar orgulloso. Sebastián lo miró con una calidez que hablaba de perdón y amor incondicional. No tienes que demostrarme nada, papá. Ya estoy orgulloso de ti, simplemente por seguir aquí, por luchar. Ahora es mi turno de cuidar de ti, como tú lo hiciste por mí en su momento. La relación entre padre e hijo no solo sanó, sino que floreció de una manera que ni uno ni el otro había imaginado posible. Ricardo se integró a un programa de rehabilitación, mientras Sebastián se convirtió en un defensor activo de las personas sin hogar, utilizando su experiencia como médico para brindarles atención y apoyo. Juntos, empezaron a construir una narrativa nueva, no basada en la culpa o el arrepentimiento, sino en la esperanza y la redención. La historia de Sebastián y Ricardo no es solo una sobre un reencuentro inesperado entre padre e hijo. Es un recordatorio poderoso de las conexiones humanas que a menudo dejamos pasar, de las historias no contadas detrás de cada rostro que vemos en las calles. ¿Cuántas veces caminamos junto a alguien sin saber la batalla que está librando?
¿Cuántas oportunidades dejamos pasar de tender una mano, de mirar más allá de la superficie? Esta historia nos invita a detenernos, a observar y, sobre todo, a actuar con empatía. El pasado no define quiénes somos. Siempre hay una oportunidad para el perdón, para la reconciliación y para el amor. Lo que Ricardo y Sebastián encontraron no fue solo a un padre y a un hijo, fue la posibilidad de reconstruir juntos lo que parecía irremediablemente roto. Mientras Sebastián caminaba junto a Ricardo esa tarde, escuchando sus relatos y riendo por anécdotas que antes eran solo fantasmas del pasado, pensó en lo lejos que habían llegado. En su corazón, sabía que esta segunda oportunidad no era solo para su padre, sino también para él mismo. La familia no siempre es perfecta, pero siempre es el refugio donde el amor puede sanar cualquier herida. Y así, al mirar hacia el horizonte, recordó una frase que su madre solía decirle. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz esperando al final. Ese día, Sebastián decidió que haría todo lo posible para ser esa luz para los demás, como lo había sido para Ricardo. Porque al final, no son los errores los que nos definen, sino la manera en que elegimos enfrentarlos. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido valioso. No te pierdas el próximo relato conmovedor que está saliendo en pantalla, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. Ahora puedes suscribirte a nuestro canal donde tenemos una lista especial solo para ti sobrecargada de relatos conmovedores que te tocarán los sentimientos y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.